Hola amigos, de nuevo con todos ustedes en este programa Finanzas para Todos. Bienvenidos también, Tony. Buenas ¿Qué tardes, tal? Sebastián. De vuelta en este programa. Sí, encantado de estar aquí. Vamos a ver si hoy interesamos a Yo creo que sí, Seguro que sí. Miguel también, ¿no? Miguel está contento porque porque no falla ni un día. me comentaba que estos días la gente le pregunta por la calle, lo felicita, y la verdad es que para nosotros es una gran satisfacción que alguien te diga o te pregunte o te anime. Eso nos hace que nos esforcemos cada día más por hacerlo mejor. Vamos a ver si es cierto. Claro, Bueno, pues tema para hoy. Novedades importantes en los planes de pensiones. Son muchas las personas que tienen contratado un plan de pensiones y este año, 2025, se han producido novedades importantes para poder rescatar ese plan. Pero para empezar, ¿qué es un plan de pensiones? Pues ni más ni menos que un instrumento de ahorro y de inversión pues, que sirve para proporcionar a quien contrate un capital que se suma a la pensión de jubilación. Se va aportando poco a poco un capital, o incluso de una vez, también es posible, para obtener una rentabilidad. Tienen una limitación, no los puedes sacar cuando tú quieras, tienes que esperar hasta tu jubilación o en caso de paro o de alguna enfermedad grave. Eso sí, también tienen una ventaja fiscal muy importante, y es que las aportaciones reducen la base imponible a la hora de hacer la declaración de la renta. También tiene otra desventaja, y es que cuando se rescata, se tributa no solo por las ganancias, sino por el total del capital recuperado. Pero la verdad es que en este año 2025 se han producido algunas novedades en la normativa. Hay mucha gente, muchas personas, que llevan años con un plan de pensiones, que han querido rescatarlo pues porque necesitan el dinero o porque la rentabilidad no era buena, y la verdad es que no han podido. No han podido pues, porque ni se han jubilado, ni están en paro, ni tienen ninguna enfermedad grave. Pues bien, desde el 1 de enero de 2025 se produce una novedad para poder rescatar la parte que corresponde a las aportaciones hechas al menos 10 años antes. 10 años. Ten en cuenta que el capital invertido hace menos de 10 años no disfruta de esa ventaja. Pues, por ejemplo, si hiciste una aportación en junio de 2017, pues no vas a poder rescatarla hasta los 10 años, es decir, hasta junio de 2027. Solo el capital que lleva 10 años o más. Ahora, no lo rescates solo porque puedes hacerlo. Un error típico es rescatarlo en cuanto se presenta la primera oportunidad, como justo al jubilarte o justo a los 10 años de invertirlo. Tienes que echar cuentas, tienes que echar bastantes cuentas. El rescatar un plan de pensiones va a hacer que crezca tu base imponible en la declaración de la renta, y si tienes alguna ayuda que está ligada a esta renta puedes perderla, como por ejemplo una muy clásica que es la beca de tu hijo. Ten bastante cuidado. Pero la pregunta entonces es, ¿rescatarlo o no rescatarlo? Pues la verdad, si aún te falta tiempo para jubilarte, necesitas liquidez y no tienes otras fuentes de dinero que puedas movilizar sin repercusiones fiscales, pues puedes rescatar las aportaciones de más de 10 años de antigüedad. Pero calcula primero el coste de impuestos que te va a suponer. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Pues con el simulador que tiene la Agencia Tributaria, Hacienda, en su página web. O incluso corrige la última declaración que hiciste sin presentarla, incluyendo el importe del rescate en tus rentas del trabajo, para ver qué efecto tiene. Y aunque no obtengas unos resultados que sean concluyentes ni muy finos, por lo menos te va a dar una idea de si te interesa el rescate de ese plan de pensiones o no. Y si puedes permitirte no rescatar el plan de pensiones a la primera de cambio, pues aquí van unos cuantos consejos. El primero, rescata el plan de pensiones en el año que las demás rentas vayan a ser más bajas, pues para minimizar básicamente los impuestos que tienes que pagar. Y eso suele ocurrir pues por lo menos pasado un año desde la jubilación. Si hiciste aportaciones antes de 2007, hay también una singularidad, y es que estas tienen una reducción fiscal del 40%. Pues rescata primero esas aportaciones que hiciste antes de 2007. Por último, no tienes por qué rescatarlo de una vez. Puedes hacerlo en forma de renta o libremente las veces que te venga bien, poco a poco, en varios años, pues para reducir impuestos los años sucesivos. Y si estas cuentas y todo esto no se te da bien, pues no lo dudes. Busca ayuda profesional, porque aquí también, como en tantas otras cuestiones financieras,
te conviene. ¿Tenías algún plan de pensiones? Tú no, tú eres muy joven. Yo de momento no. Yo tengo el de la mutua de la abogacía y claro, el planteamiento es como rescatarlo. Hay que hacer, es lo que ha comentado Sebastián, que tienes que echarte en manos de un profesional si no quieres perder dinero en exceso, ¿no? Entonces parece ser que hay, entre tiempo y forma, hay creo que son un mínimo de 10 años para rescatarlo, para que sea menos gravoso lo que tienes que pagar más los ingresos que te descuentan, ¿no? Pero sí tienes que echarte en manos de... hay que echar cuentas. Y la ventaja del plan de pensiones es que se lo puedes dar a quien tú quieras. Se lo puedes donar a quien tú quieras. No demos pistas. Bueno, pues yo hoy es un día triste porque está de moda el maltrato a menores. Han puesto la televisión, ya sabéis que lo mismo que te sube, te baja y es verdad, sí. Entonces, pues la gente me pregunta que eso cómo viene contemplado y entonces, pues el maltrato a menores, cualquier circunstancia, cualquier daño, cualquier cosa que le puedas producir a un menor que no sea accidentalmente, ¿no? Entonces aquí, afortunadamente, en Andalucía tenemos un protocolo que se aprobó en el 2011 y en el que se atienden prácticamente todos los problemas de este tipo. Ya sabéis que los niños siempre han sido objeto de barbaridades a lo largo de la historia. De hecho, ha habido una época de nuestra historia que los niños se utilizaban para hacer, se ofrecían y los sacrificaban a los dioses y este tipo de cosas, y efectivamente ya en el siglo XVI y posterior los americanos, que son muy apañados para algunas cosas, pues ya empezaron a crear asociaciones para defender un poco a los menores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Andalucía, pues, la verdad es que está muy controlado. En el 2011 se creó la norma y se utiliza en todos los sitios. Es decir, que lo que ha estado pasando ahora en televisión, pues es que han llevado a un chiquillo al médico y el médico ha observado. El médico tiene la obligación de el fedatario público de lo que te ha pasado. Si tú vas con y le dices que es un accidente de trabajo, él te dice que es accidente de trabajo, pero con las preguntas que te hace, te intenta sonsacar si es accidente de trabajo, que tú no te das cuenta, no es accidente de trabajo. Y efectivamente, te va diciendo por qué ha sido y cómo ha sido, y al final, pues ellos dan parte al juzgado que esté de guardia, ¿no? Entonces, el maltrato automáticamente, que el médico que te atiende, ya sea médico privado o médico de la Seguridad Social, tiene obligación de dar parte a la policía o a la Guardia Civil, y la Guardia Civil automáticamente va al juzgado que esté de guardia, que normalmente en las grandes ciudades hay un juzgado específico para maltrato infantil y violencia de género, ¿no? Aparte de su trabajo, pues tienen también este tipo de cosas que son especializados, ¿no? Entonces, bueno, el maltrato en los niños pues puede ser físico, cualquier daño que se le haga físico de alguna forma u otra, y lógicamente hay capas sociales que todavía ese tema no lo tienen superado. Está el maltrato psicológico, lógicamente a los niños se les puede hacer mucho daño psicológico, castigándoles, quitándoles, poniéndoles, dejándoles de ir a juegos, este tipo de cosas que a los chiquillos les afecta muchísimo. Abuso sexual, se ve que el abuso sexual se da mucho en la infancia, sobre todo porque lo hacen mayores aprovechándose de su fortaleza y de su fuerza con respecto a ellos. Después viene la corrupción, que según en qué entorno, al chiquillo lo meten en historias para vender drogas, para hacer esto, para que pida limosna, para este tipo de cosas, que son situaciones. Ya sé que este tema es muy desagradable, sí, pero que está ahí también, ¿no? El síndrome de Munchausen, que es un síndrome que le han puesto nuevo, que es cuando los padres someten al niño a muchas pruebas médicas, haciéndole creer que tienen alguna cosa o que son atletas de alto rendimiento, y lo introducen en un grupo de alimentación y todo eso, que al chiquillo no le conviene. Y mucho, si os dais cuenta, ha habido muchos atletas de élite que terminan
muy mal, algunos se suicidan y algunos no levantan cabeza, es decir, cuando lo van metiendo, te van creando en una de esas que no es la normal tuya, pues lógicamente caen este tipo de cosas. Entonces también está el maltrato prenatal, es decir, juegos que hace la madre estando embarazada y situaciones de deporte y de riesgo que pueden perjudicar al menor, ¿no? Retraso orgánico en el crecimiento, porque a lo mejor con motivo de cualquier situación el niño se retrasa, a lo mejor porque en la casa no se encuentra bien o no tiene una alimentación adecuada o porque orgánicamente tiene un retraso así y no lo llevan a los sitios adecuados para recuperar ese tipo de cosas. Es decir, que la obligación que tienen los padres con los hijos es una obligación muy amplia y sobre todo ahora en la situación que estamos sensibles a cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maltrato institucional. El instituto institucional es que a lo mejor saca el gobierno, tanto de la Junta, la Diputación, lo que sea, cualquier norma y no se dan cuenta que está haciendo daño a los menores. Es decir, lógicamente hay que poner el grito en el cielo y a donde sea para que este tipo de cosas las deroguen, porque a lo mejor se hacen teniendo unos criterios específicos, pero resulta que esos criterios en la hora de la realidad son perjudiciales para el menor. Después, este tipo de maltratos, si os dais cuenta, la Junta de Andalucía tiene prácticamente todos los maltratos a los niños y los tiene bastante bien deletreados y bastante bien explicados. Y después, este tipo de maltrato, pues ya para clasificarlo, pues está en maltrato leve, en maltrato grave y en maltrato muy grave. ¿Qué pasa? Que en función del maltrato que sea y la calificación que le den los técnicos, que son médicos, psicólogos, trabajadores sociales, los que están y jueces, los que valoran este tipo de cosas, pues entonces pues se puede dar el caso que las instituciones te recogen al hijo porque tú no estás en condiciones de criarlo, ¿no? Y automáticamente te lo recogen y se lo llevan a un centro adecuado para que tenga una salud y un trato más o menos digno, ¿no? Entonces, bueno, el preámbulo importante que tiene la Junta de Andalucía identifica la situación, la ponen en manos de los servicios médicos o servicios psicológicos, evalúan la situación o el caso en particular y ya posteriormente pues la Junta de Andalucía, que los órganos que tienen pertinentes, se encargan de tomar las medidas oportunas. A lo mejor tiene que ir alguien a la casa de esa familia o algún tipo de cosa, o normalmente cuando ven que no tienen arreglo lo internan en un centro que tiene la Junta de Andalucía para eso. Miguel, ¿quién puede dictar ese tipo de procedimientos y cómo? ¿Un niño, el mismo menor puede dictar ese procedimiento? Sí, claro. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo funciona ese trayecto? Normalmente, además, se te ha dado algún caso. Normalmente la gente da parte en la escuela, en los institutos, los maestros se dan cuenta de la situación que están, porque a lo mejor el padre o los que lo están cuidando al niño ni siquiera sí lo saben, pero no son conscientes del daño que están haciendo, ¿no? Y entonces yo he visto, porque ya os he comentado un montón de veces que mi mujer es maestra y se ha encontrado casos de ese tipo y han tenido que dar parte, y vienen los organismos que tiene la escuela, la Junta de Andalucía en Educación, y se hacen cargo de eso y lo evalúan. Yo, por mi experiencia en mi centro, en el instituto, pues ha habido casos de ese tipo en los que se ha dado traslado a los servicios sociales. Los servicios sociales han venido a evaluar la situación y a dar el trayecto y el camino que necesiten. Los trabajadores sociales son una base importante en este tipo de cosas, pero en los centros de salud, yo me siento orgulloso de haber sido profesor de trabajo social, de verdad, porque es que ahora mismo que estoy en la calle veo el trabajo que tienen y el trabajo tan importante, la responsabilidad que tienen, y que no les puede temblar el pulso. Si observan que un niño está en su situación, en su casa, no tienen que es un trabajo que tiene un aspecto muy desagradable, muy humano, y yo sé que les calientan la cabeza, o sea, y porque es quitarle a un hijo, a una familia,
y decirle, le está diciendo que es que no están capacitados para criar un hijo, ¿no? Y es una persona ajena, esto es duro, es duro. Sí, y por eso cada día valoro más el trabajo de los y le ayudo en lo que puedo. Los niños al final son más débiles, no tienen cómo defenderse, son más vulnerables y sin la ayuda de los trabajadores sociales no... Y tienen muchísima experiencia ya. No experiencia de los libros, sino la que se encuentran el día a día cuando abren los sitios y todo eso. Y es verdad que cada día es más complicado, ¿no? Y bueno, de alguna forma, pues lo que quiero transmitir es que este tipo de cosas están protegidas tanto por la Junta de Andalucía como por los órganos inferiores como la Diputación o los ayuntamientos, que tienen cada uno un órgano que se encarga de ese tipo de cosas y que lógicamente tenemos la obligación de denunciarlo, pero fundamentalmente de los niños que ellos no saben, y son niños como este caso que ha salido en la televisión, pues son niños que no saben dónde ir, lógicamente el primer paso lo dan los médicos y lógicamente no les tiembla el pulso. No, claro. Muy bien. Tony, cuéntanos algo más alegre. Vamos a cambiar de palo. Vamos a ver. Bueno, si vas con impuestos, no haciendo seguridad social hoy. Bueno, el tema de los autónomos. A ver, también es verdad que el tema más bonito que el que traigo, pero bueno. No, hablo de la regularización de las cuotas de los autónomos. Que vamos, desde el 2023 la cotización del autónomo y las cuotas que tienen que pagar se determina en función de los rendimientos que obtiene el autónomo, vamos, es decir, en función de sus beneficios, ¿vale? Según este sistema, pues existen diferentes tramos de rendimiento y en función de cada tramo, pues se establece una base de cotización mínima y máximas. Y por ello, ahora a finales de 2024, principios de 2025, pues se empiezan a regularizar las cuotas del 2023. No deja de ser un mecanismo para comprobar que el autónomo ha cotizado realmente por lo que le corresponde, por su beneficio. Antes era voluntario, ¿verdad? Antes cada uno podía elegir su base de cotización. Ahora no, ahora debe medirse con los beneficios, con los rendimientos, con los beneficios que obtiene el autónomo. ¿Cómo hacen esta regularización? Bueno, la única forma que tiene Seguridad Social de comprobar los ingresos es mediante la declaración de la renta, ¿vale? Por tanto, para comprobar los ingresos de 2023, pues ha hecho falta hacer la renta que se presentó este año pasado, hubo de plazo hasta junio de 2024. Luego, obviamente, una vez que acaba el periodo de renta, puede quedar siempre algo más de tiempo para que las administraciones tributarias manden la información a Seguridad Social y ya Seguridad Social empiece con el mecanismo y compruebe si han cotizado efectivamente por lo que le correspondía o no. Una vez que lo comprueban, pues se dan tres situaciones o tres escenarios distintos. El primero es que se cotiza correctamente, es decir, no hay que regularizar nada. El autónomo ha cotizado por lo que le correspondía. La siguiente situación, que es la que menos gusta, es que el autónomo haya cotizado por debajo de lo que le correspondía. Por ejemplo, si le tocaba pagar 330 euros mensuales de cuota y ha pagado 30, bueno, pues tendrá que pagar esos 30 euros mensuales de más, multiplicado por 12, que son 360 euros, tendrá que abonarlo en el momento en el que la Seguridad Social se lo notifique. Y al revés también, ¿se cotiza de más? Y es el tercer escenario, si cotiza de más, la Seguridad Social le devolverá, aunque hay una excepción, porque si en 2022 se cotizó también por encima de lo que te correspondía, te dejan mantenerla. Te dejan mantener esa base de cotización y esa cuota, que al final, a efectos de jubilación, de desempleo, pues siempre es más favorable. Y bueno, una vez como ya está ingresado, pues tampoco no cuesta nada, es más fácil mantenerla que bajar esa base de cotización. Si os dais cuenta, cada vez que hay una reforma de cualquier régimen de trabajadores, le dan un apretón de tuerca para que se parezca al régimen general. Sí. Porque nosotros la nómina cotizamos en función de lo que ganamos. Y a esta familia ya le están diciendo que tienen que cotizar también por lo que ganan. Sí, porque además, que históricamente los autónomos se quejaban de que las prestaciones sociales después de jubilación y demás pues eran
Muy bajas, claro, Sí. era también con arreglo a lo que habían cotizado. y después dicen, cuando ya les va bien el negocio, pues siguen cotizando por el más bajo, ¿no? Y después, claro, las pensiones que tienen son... Y bueno, el que no ha podido acumular patrimonio como locales, que antes era una buena inversión y todo eso, pues se las ven y se las desea. Sí, es que- Entonces lo que están consiguiendo es primero que se cotice más a la Seguridad Social y lógicamente ellos van a tener bastante ventaja a la hora del desempleo, a la hora de la pensión de Yo sobre jubilación. todo para la jubilación, porque al final los autónomos son los que tienen más complicado acceder al desempleo. Los requisitos son bastante bastante más duros. estrictos, más duros que con el régimen general. Sí, pero la pensión, la pensión es, como hablando del plan de pensiones, los que estamos en el régimen general, lo que hemos cotizado a la Seguridad Social, el beneficio que nos da esa cotización es un 74% Sí. de ventaja. A ver cómo aguantamos eso. Y ahora están los abogados que nos vamos a Madrid el fin de semana para que lo que hemos cotizado con la nómina, con el plan de pensiones de la mutua de la abogacía, nos lo pasen al RETA. A ver qué gobierno se atreve a eso. Otro palo a la seguridad Sí, social. sí, para la seguridad social, pero bueno. Sí, sí. Qué bueno que son. Bueno, Que sí, eso funciona así. entonces los autónomos, ¿cómo lo han cogido estos los autónomos? ¿Tú que tienes contacto con ellos? Bueno, algunos, la verdad, la gran mayoría realmente suele cotizar por lo que realmente le corresponden. Y si incluso se lo encuentran de menos, lo mantienen, ¿vale? No me he encontrado grandes que sean, vamos... Reticencias, ni no. descontentos, ni... Algunos sí es verdad que les gusta subirse la base de cotización, algunos los que se lo pueden permitir. ¿Alguien se puede cotizar por encima de lo que está obligado a Te van a cotizar? regularizar al final, porque todos los años va a haber una Sí, sí, regularización. sí, que no es voluntario, Y no es un mínimo. Tú que digamos. durante el año, 2 veces al año puedes cambiar tu base de cotización, pero siempre En función de lo que tú crees que va de a los beneficios. ingresar. Lo que tú crees que va No en perdón, función de que pero, sea un claro. mínimo a partir del cual tú puedas cotizar Lo libremente. que pasa es que también los tramos al final te dejan un baremo y unas bases para la que mínima y máxima. Unos márgenes. Sí, no es una cuantía fija. Sí, ¿vale? sí, sí. Bueno, Entonces es un sistema un poco abierto. hoy hemos hecho un buen barrido de sectores. Hemos ¿no? tocado varios temas, sí, sí. Bueno, pues la semana que viene, Pues más no. todavía. Aquí les esperamos. Venga, hasta pronto. Hasta Adiós, luego. adiós. Hasta luego. Adiós.